Hermanos, no vamos a alargar más el tiempo. Para mí es un gusto muy grande al pastor José Manuel Sierra. Yo lo siento como si lo hubiera conocido de toda mi vida. Pastor, bienvenido a este lugar. Puede pasar. Igualmente. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Gracias, muy amable. Gracias. Qué bendición poder estar con ustedes en esta noche, en este lugar, de verdad, ¿eh? Ni en mis mejores sueños me podía haber imaginado estar aquí, en Uruguay, con todos ustedes y con este calor y con este cariño. Hoy he comido una de las mejores carnes de mi vida. Y me alegro de haber hecho esto. ¿Saben por qué? Porque cuando yo viví un tiempo en la Argentina decía, hermanos, en los cultos somos siempre muy espirituales, pero siempre terminamos en la carne. En esta ocasión ha sido al revés. Comenzamos esta mañana con la carne y terminamos con el espíritu. A menos que haya un asado por ahí por medio preparado, quién sabe, ¿no? Hermanos, traigo muchos saludos de mi familia en las Islas Canarias. Como ustedes han podido comprobar, yo lo noté enseguida. La esposa tuya, Ruth se llama, ¿no? Han notado que ella habla diferente a mí. Es que ella es gallega y yo no soy gallego, yo soy canario, que es otra cosa diferente, ¿no? Somos españoles, pero hay miles de kilómetros entre donde ella nació y donde yo vivo, ¿no? Así que estoy muy contento, muy agradecido por esta invitación. Ya digo, es un milagro que esté aquí porque ayer yo tenía que haber llegado por la noche, pero me surgieron algunos problemitas en el aeropuerto ¿dónde estaba yo? En San Paulo. Bueno, me tuve que bajar del avión. Estuve toda la noche en el aeropuerto, de un lado para otro, buscando mi maleta, buscando mi teléfono. Al final encontré mi teléfono, pero no encontré mi valija, ¿no? Como llaman ustedes aquí. Entonces, bueno, ya estaba un poco desesperado, digamos, y a la 1:30, 2 de la madrugada, me llaman de Filipinas. Un amigo mío, israelita, me dice, no sé por qué no puedo dormir, no hago más que pensar en ti. Y quiero cantarte una canción. Y me dice, no se dormirá el que guarda a Israel, el sol no te fatigará. Bueno, esa canción que ustedes saben, ¿no? Y le digo, che, pero esa canción es mía. Me dice, sí, yo la aprendí en un viaje que tú hiciste a Israel. Digo, pues no te puedes imaginar la alegría tan grande que me da en este momento que me estés recordando ese texto bíblico. Si te imaginaras el quilombo que tengo aquí montado, ni te imaginas. Entonces, después de mucho preguntar, de mucho caminar, me dijeron, tenemos una buena noticia para usted. Digo, a ver, ¿cuál es? Dice, su maleta ya está en Montevideo. Y yo digo, ¿me estás diciendo la verdad o es para quitarme de encima? Dice, no, le confirmo que su maleta ya llegó a Montevideo. Entonces, esta mañana, nada más llegar al aeropuerto, hermano Álvaro, efectivamente, llamamos y a los 5 minutos, nunca en mi vida me había alegrado tanto de ver una maleta. Por poco le doy un beso y un abrazo a la maleta en el aeropuerto. Así que gracias al Señor, todo bien, todo llegó bien, perfectamente. Así es que estamos aquí para escuchar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Yo soy simplemente un trocito de barro utilizado temporalmente por la gracia de Dios. No hay ningún mérito personal. Llevo desde 1981 sirviendo al Señor a tiempo completo. Para mí es lo más grandioso de mi vida y es un privilegio el poder compartirles en esta noche la palabra de mi Señor y Salvador. Oramos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias con todo mi corazón te doy en este momento por este privilegio tan maravilloso de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. No hay nada más hermoso, Señor, que oír tu voz a través de tu palabra. Pedimos que en esta noche nuestros oídos, nuestros corazones estén abiertos y atentos para que podamos recibirla y podamos descubrir las maravillas que contiene tu Escritura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero llevarles en primer lugar a la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, concretamente segunda de Tesalonicenses, capítulo 2.
A partir del versículo 1 vamos a estar leyendo en esta noche, los que tengan su Biblia, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Es muy importante que nosotros en estos tiempos conozcamos en qué momento nos encontramos para saber cuáles son las señales que vamos a poder ver y qué señales no vamos a ver. El tiempo nos habla de la señal y la señal nos indica el tiempo en el que estamos viviendo. La señal que afectó y pudo ver Noé en su época fue un diluvio, una destrucción universal por medio del agua. Pero no vamos a ver nosotros esa señal porque la Biblia dice que el Señor nuestro Dios hizo un pacto y que nunca más volvería a destruir la tierra por agua. La señal de la época de Salomón fue la reconstrucción o la construcción más bien del primer templo de Jerusalén. Y así podemos ir generación tras generación y ver que cada generación ha tenido su señal o sus señales. Incluso la generación del Señor Jesucristo, cuando le pedía que mostrara señal para que quedaran convencidos de que Él realmente era el verdadero Mesías y no un impostor, el Señor le dijo: la generación perversa y maligna como es esta que me ha tocado a mí, es una generación que siempre está buscando y pidiendo señales. Pero la única señal que vais a ver es la señal del profeta Jonás. Y todos sabían quién había sido el profeta Jonás, un profeta rebelde que recibe un llamado de Dios para ir a una ciudad y después resulta que es capaz de tomar un barco e ir en otra dirección. Dice: y así como este profeta rebelde estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del enorme pez, así yo estaré en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Y esa fue la señal de la generación de la época del Señor Jesucristo. Pero ¿cuáles son las señales que nos corresponde ver a nosotros? Veamos en la palabra de Dios que nos dice el Señor. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por carta, dice aquí, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición, cuya característica es que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pero ahora hay un dato muy interesante y dice, versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuántos dicen amén? El libro que más profecías contiene referente al futuro, sin lugar a dudas, es la Biblia. No hay ningún otro libro que tenga tantas profecías como la palabra de Dios. Es más, 3/4 partes de todo el material que tenemos en nuestras Biblias es puramente material profético. Tenemos en nuestras manos muchísima información para saber cómo comportarnos, cómo actuar, cómo vivir en este tiempo peligroso y difícil en el cual nos ha tocado vivir. El mismo Señor Jesucristo, no solamente sus apóstoles y por ejemplo Pablo y otros hablaron de su venida, sino que Él mismo dijo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Por lo tanto, si me fuere, dijo el Señor, vendré otra vez. Hay más de 300 versículos que hablan claramente, directamente acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Si solamente tuviéramos en nuestro poder lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento, tenemos 8 veces más material para estudiar la segunda venida del Mesías que para estudiar la primera.
Es decir, no vayan a pensar ustedes que los autores del Antiguo Testamento no hablaron nunca de los acontecimientos finales, ni muchísimo menos. La inmensa mayoría de los profetas, lógicamente unos destacan más que otros, como puede ser por ejemplo Joel, como puede ser Daniel, Ezequiel, etcétera, hablaron acerca de los acontecimientos finales, pero dicho sea de paso, no entendían nada, porque el Señor muchas veces les decía: escribe, pero sella las palabras de esta profecía, porque esto no es para tu tiempo, sino para el tiempo del fin. En el Nuevo Testamento, cuando estudiamos las venidas, las apariciones, las manifestaciones físicas y visibles del Señor Jesucristo, encontramos dos palabras diferentes para saber a qué venidas está haciendo referencia el autor. Por una parte tenemos la palabra epifanía. La palabra epifanía, cada vez que aparece en el texto griego, siempre hace referencia única y exclusivamente a la primera manifestación del Señor Jesucristo, que ya se cumplió hace 2000 años y donde más de 150 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en su persona, demostrando de esa manera que no era un impostor, que no era un falso Mesías como tantos habían venido y posteriormente vinieron después de él. Sin embargo, la palabra que aparece en este texto, versículo 1, para venida, es la palabra parausía. Y esa palabra se emplea única y exclusivamente para hacer referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podríamos leer el texto de la siguiente manera: con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y ahí nos da una serie de información. Ahora, es interesante notar que si arrancamos de Mateo 24, donde el Señor Jesucristo dice que Él vendría, cuando sus discípulos están en el huerto de Getsemaní, solamente 4 se atrevieron a preguntarlos: dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Él da en Mateo 24, aunque también aparece parte de esa respuesta en Marcos y también en Lucas, Él da un mensaje, digamos, comprimido. Él da muchísima información, pero no la desarrolla. Él dice: va a ocurrir esto, esto y esto, pero no nos da un orden cronológico, no nos dice qué señal va a anteceder lo que va a acontecer. Pero sin embargo, cuando leemos esta carta de Pablo a los tesalonicenses, o por ejemplo leemos el Apocalipsis y otras porciones bíblicas, encontramos que todo el plan profético de Dios tiene un desarrollo cronológico. Y lo bueno es que ese desarrollo cronológico lo tenemos en la Biblia perfectamente explicado. La Biblia dice que el Señor tiene que venir. ¿Cuántos creen en eso y cuántos dicen amén? Pero no puede venir hasta que ocurran 2 acontecimientos que hemos leído en esta noche. Número 1, la apostasía. Ahora hablaremos y vamos a dar la definición de ese término. Y en segundo lugar, se manifieste, se dé a conocer el hombre de pecado, el hijo de perdición o el inicuo. Es la misma persona, pero utilizando diferentes términos. Ya sé que el término más conocido es el del anticristo, el antiungido, el antimesías, pero solamente lo emplea Juan, nadie más que él. Sin embargo, Pablo hace referencia a esa persona con otras características, lo llama la personificación del pecado. Eso es lo que significa el inicuo, el perverso, el hijo de perdición. Daniel, por ejemplo, se refiere a él como el cuerno pequeño. Y así podríamos ir a lo largo y ancho de la Biblia y encontrar que para la misma persona hay distintos adjetivos o nombres. Pero no solamente pasa con este personaje siniestro, también pasa con Dios. Nuestro Dios tiene muchos nombres. El Señor Jesucristo tiene un montón de nombres y de títulos. El Espíritu Santo exactamente igual. Y encontramos que detrás de cada uno de esos adjetivos o nombres podemos descubrir la esencia, la función, las características de ese personaje. Entonces el Señor Jesucristo tiene que venir, pero permítame que les diga algo que a lo mejor a más de uno le puede sorprender en esta noche. Hermanos queridos, esta noche no va a venir el Señor Jesucristo, ¿eh? Algunos dirán: pero pastor, ¿sabe lo que está diciendo? Perfectamente. Lo dije en Bogotá hace unos días, lo dije en Lima hace unos días y lo digo aquí ahora en Montevideo. El Señor Jesucristo no va a venir esta noche. Y no va a venir esta noche no porque yo lo diga, ni muchísimo menos, sino no va a venir porque la palabra de Dios nos dice cuándo se tienen que producir las señales, y cuando se produzcan las señales, entonces sí podremos estar preparados para que en cualquier momento ocurra lo que tiene que ocurrir. Pero de momento, de las 2 características fundamentales para la aparición del Señor Jesucristo, solamente se ha cumplido una, y es la apostasía. La apostasía es la pérdida de valores absolutos y los convertimos en relativos. Es decir, la pérdida del orden, la anarquía en lo espiritual, en lo económico, en lo familiar, etcétera, etcétera. Y ya lo estamos viendo. Ustedes no se imaginan cómo está Europa, ¿eh?
Nosotros vivimos en un continente que es Europa, en nombre de una mitología, en la mitología griega aparece ese nombre, una señora que fue raptada, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que Europa ya ha perdido el norte, ha perdido el rumbo hace mucho tiempo. Parece mentira que del continente del cual vinieron grandes predicadores como de Suiza, Alemania, Inglaterra, etcétera, hoy en día esas congregaciones donde antaño se reunían para alabar a Dios y enseñar la palabra de Dios, hoy en día son discotecas o simplemente mezquitas musulmanas. ¿Qué les parece? Tenemos más de, algunos dicen 20, otros dicen 40, no sabemos exactamente la cifra exacta, pero tenemos millones y millones de musulmanes en Europa que han decidido evangelizar, entre comillas, todo el continente europeo, dispuestos a hacer cualquier cosa en cualquier momento. La anarquía no solamente se ve en la sociedad, no solamente se ve en la economía, en los colegios, en las universidades, la anarquía también se ve dentro del pueblo cristiano. Se ha perdido el respeto, se ha perdido el orden, ¿verdad? Se ha metido un montón de cosas en las congregaciones donde la gente más viene a entretenerse. Es una especie como de pasarela de moda donde vamos a lucir nuestros dones y talentos más que para levantar en alto el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? La anarquía es algo que nos va a afectar de una manera u otra a todos. Incluso estamos viviendo en unos tiempos en los que la ciencia ha quedado obsoleta. Porque yo me acuerdo en mi época cuando hablábamos, por ejemplo, del evangelio con alguna persona, solía utilizar el argumento, sí, pero es que la ciencia dice y decía tal cosa, y parece como que la ciencia, ¿verdad?, opacaba el evangelio, y como la ciencia ya con eso ya está todo resuelto. Sin embargo, hoy en día hay personas que, dejando a un lado la ciencia, los argumentos científicos, pues son capaces de defender a capa y espada su posición sexual o cualquier otra cosa, simplemente porque lo sienten o porque simplemente así lo consideran oportuno. La anarquía es algo que nos va a afectar absolutamente a todos y estamos viendo por todas partes cada día un desorden, un caos, y no hay nación en el mundo que se escape. Pero hay una promesa preciosa que dice que aunque tenemos poca fuerza, por cuanto hemos guardado su palabra y no hemos negado su nombre, Él nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. Bendito sea nuestro Dios. Esa es la promesa de Dios. Aleluya. Porque la Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen? Mira, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, dice la Escritura, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Bendito sea Dios. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Ahora bien, el mundo ha entrado en una situación en la que está consciente o inconscientemente anhelando que se levante, que aparezca, que se manifieste en una persona que por fin ponga orden en este caos en el que vivimos. Y ese personaje lo conocemos con el nombre del anticristo. Pablo lo llama, como hemos leído aquí, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Y este no es un personaje que es el engendro de un demonio con una señora, como nos presenta Hollywood en las películas. Este es un hombre de carne y hueso, con documentación, con familia, una persona que recibirá 3 cosas por parte de Satanás. Dice que recibirá grande autoridad, recibirá poder y recibirá un trono, es decir, una sede de gobierno, un lugar donde dictará leyes, un lugar donde intentará reorganizar el sistema económico mundial. Y durante un periodo limitado de tiempo, gracias al Señor, intentará hacer de las suyas. ¿Por qué? Porque Satanás sabe perfectamente que todos los sistemas y todas las estrategias que ha utilizado a lo largo de la historia, todas aparentemente le salieron bien, pero siempre han terminado en un contundente y rotundo fracaso. Digamos que el anticristo es como la última bala en la recámara del revólver del diablo. Satanás sabe perfectamente que le queda poco tiempo. Si alguien sabe que queda poco tiempo, es él. Y Satanás intentará por todos los medios habidos y por haber alcanzar los objetivos que no ha logrado alcanzar a lo largo de la historia de la humanidad. Y delega, pone en él su poder, su autoridad y un trono, ya digo, una sede de gobierno sobre la cual dictará leyes. Y dice la Biblia que se levantará contra todo lo que es objeto de culto, tanto que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahí podríamos hablar mucho de la inteligencia artificial y de todas estas historias. Ahora bien, si se va a sentar en el templo de Dios este personaje, en este momento donde estuvo el templo de Jerusalén no hay un templo.
En este momento, donde estaba ubicado geográficamente el templo de Jerusalén, el Bet HaMikdash, la casa sagrada o santa, ahí está el domo de la roca. Debajo de esa cúpula dorada se encuentra una roca que es mucho más grande que toda esta plataforma, donde Abraham subió a sacrificar a su hijo hace miles de años. Y en ese lugar estaba el templo de Jerusalén, estaba el lugar santísimo. Pero la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo profetizó la destrucción, la desaparición temporal de dicho templo. En el año 70 después de Cristo, todos ustedes lo saben perfectamente, Tito, que era el hijo del emperador que en ese momento gobernaba el mundo, que era Vespasiano, decide entrar al templo y destruirlo. Y desde ese día, del año 70, por cierto, el día que lo destruyó fue el día Teis B'Av, es decir, el día 9 del mes Av. Las mayores desgracias que les han ocurrido al pueblo de Israel siempre han ocurrido en esa fecha, lógicamente en otro año. El primer templo de Jerusalén fue destruido el día Teisa, el día Teisas 9, el día 9 del mes Av, que suele ser por agosto. El segundo templo fue destruido el mismo día, el día Teisa B'Av. Los españoles firmaron la expulsión de los judíos en 1492 de España, el día 9 del mes Av. La solución final en Hitler en la Segunda Guerra Mundial se firmó exactamente el mismo día. Y así podríamos dar una lista enorme de tremendas tragedias que el pueblo de Israel ha experimentado en ese día. Y la pregunta es ¿por qué? Si en Dios no hay casualidad, sino que Dios siempre hace las cosas con una razón de ser. Amén, hermanos. ¿Por qué en ese día siempre han ocurrido tragedias terribles? Porque ese día, escuchen bien, ese día fue cuando Moisés decide enviar no espías, la palabra espías no es correcta para el texto. Mandó 12 exploradores, un representante por cada una de las tribus de Israel, para que disfrutaran y vieran lo hermosa que era la tierra de Canaán y volvieran con un informe positivo y animaran al pueblo para la conquista de dicho territorio. Pero cuando después de 40 días estos exploradores regresan, 10 de ellos dieron un informe terrible. Fue como un jarro de agua fría para toda la nación que los esperaba con una expectativa espectacular. Y dice la Biblia que estuvieron toda la noche llorando en la tierra y maldijeron la tierra. Esa noche fue la noche 9 del mes Av. Solamente 2 fueron capaces de decir, los vamos a comer como el pan. Su amparo se ha ido de ellos. Nuestro Dios está con nosotros. Y el Dios que nos sacó de Egipto y nos protegió en el desierto nos va a introducir en la tierra prometida. Lamentablemente, no siempre la mayoría tiene la razón. En esta ocasión, Josué y Caleb fueron sentenciados a vivir durante 40 años en medio de una mayoría de gente incrédula. Y ese día lloraron sin necesidad y Dios como que decretó y dijo, ahora vais a tener muchos motivos para llorar y recordar lo que pasó esta noche, porque habéis marcado vuestro destino. Las palabras tienen mucho poder, ¿cuántos lo saben? Poder para hacer daño y poder para hacer bien. El anticristo sabe perfectamente que la gente va a entrar en un nivel de desesperación tan grande que es capaz de utilizar un eslogan que se ha utilizado muchas veces, pero va a ser el eslogan de su campaña política. Y va a ser paz y seguridad. Y es lo que el mundo está perdiendo cada día. Europa está asustada porque tienen temor de que Putin nos invada en cualquier momento. Y por eso, por ejemplo, Trump el otro día ha exigido que Europa invierta como mínimo el 5% de su dinero en armamento. Y ya nos están diciendo por los medios de comunicación que en cualquier momento este hombre ataca Holanda, Finlandia, Noruega. El otro día mandó unos drones que sobrevolaron todo el territorio de Polonia. El otro día entraron en el espacio aéreo europeo aviones de combate rusos, dicen que iban sin armamento. Yo no me lo creo, pero bueno. La cuestión está en que hay un temor. La sociedad está asustada porque no sabe lo que va a suceder. Le dije hace poco, estuve hace unas semanas en Estados Unidos y le dije a los hermanos, los que tengan todos sus ahorros en dólares, vayan invirtiéndonos en propiedades o vayan comprando algo porque al final el dólar les va a servir solamente como papel para el baño. Porque se está desplomando de una manera tremenda. De hecho, una de las cosas que este personaje va a hacer es la desaparición total y absoluta del sistema económico mundial. Implantar un nuevo sistema que también controla. No solamente te permite comprar o vender, sino que además te controla, porque la Biblia nos enseña que marcará a la gente como si fueran animales, ¿no? Tanto en sus manos como en la cabeza. Ahora, todo esto, que es un mensaje así, digamos, genérico, general, todo esto se va descomprimiendo y explicando perfectamente en el libro del Apocalipsis, que gracias al Señor jugamos con la gran ventaja de que está en orden
cronológico y sabemos que un acontecimiento nos prepara para el siguiente y así sucesivamente. Lo que nosotros llamamos la gran tribulación, que es donde este hombre, este personaje va a estar, digamos, gobernando, el Antiguo Testamento lo llama el tiempo de angustia de Jacob y dura 7 años, que están perfectamente diferenciados la primera parte de la segunda. Son 42 meses o 1260 días por un lado y otros 1260 días o 3 años y medio por otra parte. La gran tribulación empieza cuando este personaje siniestro se da a conocer a las naciones. Ya sabemos quién es, ya lo tenemos identificado, ya se ha manifestado, ya el mundo le ha dado la bienvenida, perfecto. Ahí arranca la cuenta regresiva de la gran tribulación. Y empieza con un caballo blanco cuyo jinete lleva un arco, pero sin flecha. Y comienza el caballo a cambiar de color. No es que va a existir un caballo que cambie de color, porque casi más que un caballo parece un camaleón, ¿no? Pero indirectamente se está hablando del que lo monta, poniendo la atención en el caballo que cambia de colores. Entra una hiperinflación, entra hambres, bueno, una serie de tragedias. Cuando se cumplan los 7 sellos, a continuación vienen los 7 toques de trompeta. Y lo último son las 7 copas de la ira. Y hay mucha información para saber lo que va a ocurrir en cada periodo, de cada sello, de cada trompeta o de cada copa. De tal manera que podemos saber en todo momento cuánto tiempo falta para que ocurra esto o para que ocurra esto otro. Por eso la iglesia tiene que despertar a la realidad de que esa enseñanza, y perdonen si alguien se ofende, pero les voy a ser sincero, me da igual si usted se ofende. Esa enseñanza antibíblica de que la iglesia no iba a estar en ningún momento de este periodo siniestro de la historia llamada la Gran Tribulación es una falsedad increíble. Ustedes pueden ver los libros, pueden ver el estilo de vida, pueden ver la teología que durante más de 19 siglos tuvieron los cristianos en el mundo entero y ninguno de ellos pensaba que la iglesia no iba a estar en la Gran Tribulación o por lo menos en parte de la Gran Tribulación. No solamente fue un sacerdote estudiando por su cuenta y riesgo las profecías del Apocalipsis y de Daniel, y además una señora llamada Margaret MacDonald, que también ella comenzó a decir que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación y todo esto cayó muy bien, y Scofield registró sus profecías y sus comentarios en la primera Biblia que contuvo comentarios, ¿verdad? Sino que además nos damos cuenta de que en ningún momento los cristianos se preparaban para huir, sino para enfrentar la cruda realidad, porque el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y el Señor siempre ha prometido estar con nosotros. Y no importa si es en el diluvio, no importa si es en Egipto, no importa si es en el desierto, venga lo que venga, pase lo que pase, aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón, porque Él es mi luz y Él es mi salvación. Aleluya. Y la iglesia tiene que prepararse. La iglesia tiene que prepararse en todos los sentidos, espiritualmente, materialmente. Tenemos que estar preparados para la hora de prueba que va a afectar a todas las naciones de la tierra. No vayan a pensar ustedes que porque Uruguay o Latinoamérica no aparezca en la geografía bíblica, ustedes van a estar aquí bailando el cha-cha-cha. De alguna manera u otra, todos nos vamos a sentir afectados. Por eso es tiempo de unidad, hermanos. Es tiempo de doblar rodillas, de no bajar la guardia. Es tiempo de mirar solamente al Señor y darnos cuenta que lo mejor que va a ocurrir en los últimos tiempos es lo malo que se va a poner todo. Y esto nos indica que de un momento a otro la iglesia será arrebatada, y dice cuándo, eso sí lo puedo demostrar con la Biblia, y entonces vendrá un periodo terrible, catastrófico, donde el anticristo será capaz de sellar a la gente, ya digo, como si fueran auténticos animales. Yo crié, creo que aquí los llaman ovejeros, pastores ovejeros, manto negro lo llamaban en Argentina, pastores alemanes. Para mí es mi perro favorito, todos los demás no me gusta ninguno, pero esa raza me encanta. Yo crié y los tenía que marcar, les tenía que poner un chip para poder venderlos, y ahí está toda la información de cuándo fue vacunado, cuándo nació, cómo se llama el papá, el abuelo, el bisabuelo, etcétera, etcétera. El anticristo hará exactamente lo mismo. Y ya ha comenzado en el mundo entero una serie de objetos y de tecnología que nosotros la usamos, pero también ella nos usa a nosotros. ¿No les ha pasado, por ejemplo, aquí en Uruguay? Me gustaría saber eso, porque en Europa pasa mucho. Estamos, por ejemplo, hablando de un tema entre hermanos, entre amigos, y de repente, al rato, te empiezan a llegar al teléfono publicidad de lo que acabas de hablar.
¿Les pasa a ustedes también? Ah, amigo, estamos en el mismo barco entonces. Un día pasé por un lugar donde había un agujero enorme, estaban haciendo unas obras de extracción, estaban sacando la tierra y pregunté al muchacho que me llevaba en el coche, en el carro, y me dice, no, esto es un centro logístico europeo de Amazon aquí en la ciudad de Zaragoza, en España. Y al rato comenzó a llegarme información que yo no había pedido de Amazon y así un montón de cosas. Es que el telefonito ese que tenemos, la maquinita diabólica, como yo la llamo en algunas ocasiones, que atrapa a la gente, porque antiguamente los drogadictos se drogaban con otras cosas, pero hoy en día hay millones de drogadictos al teléfono, no pueden vivir sin él. Te ve y te escucha permanentemente. Sabe dónde estás, te está escuchando y te está grabando, igual que las televisiones. Nosotros las vemos, pero ellos también nos ven a nosotros. Y eso de la privacidad ya desapareció hace mucho tiempo. Y si quieres vivir al nivel del mundo moderno, no te quepa la menor duda de que hay muchos objetos que tenemos nosotros hoy en día que van a ser tremendamente utilizados también por el enemigo. Yo sé que nos hacen la vida más fácil y todo lo que ustedes quieran, pero mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña que este personaje está a punto de aparecer. Yo no sé hasta dónde el Señor nos permitirá ver, pero lo que sí sé es que cada vez queda menos para que este personaje siniestro se levante y reciba una capacidad política, militar y económica sin precedentes en la historia. Mañana, si Dios lo permite, vamos a ver algunas características que la Biblia nos da sobre este personaje. Hoy hablaré de algunas, pero mañana vamos a ver cómo a través de animales, sabiendo la interpretación que el Señor le dio por medio del profeta Daniel en el capítulo 7 a esos animales, el libro del Apocalipsis nos dice que va a ser una mezcla de reinos que han precedido a la historia, al pueblo de Israel, y Él va a extraer características de esos imperios. Pero no solamente eso, sino que el libro de Daniel nos dice, por ejemplo, algo muy interesante que puede tener varias interpretaciones, evidentemente. Nos dice que del amor de las mujeres no hará caso. Es curioso esto, ¿no? ¿Será que no se va a casar imitando la vida del Señor Jesucristo? ¿O será que es del barrio de enfrente el caballero? La Biblia dice que del amor de las mujeres no prestará ninguna atención. No le atraen las mujeres porque él viene con un objetivo definido y sabe que le queda poco tiempo. Por otra parte, dice el libro de Daniel, el libro de Daniel tiene una particularidad y es el único libro del Antiguo Testamento que está escrito en dos idiomas. Está escrito la mayor parte en hebreo y otra parte, pequeñas porciones en arameo. Y dice que adorará al Dios de las fortalezas. Y aparece en arameo Alá Maudín, el Dios de la guerra. Es interesante notar cómo está extendiéndose el Islam por todas las naciones de la tierra. Europa está totalmente tomada por los musulmanes, hermanos. Inglaterra, parte de España, Francia, Alemania, Italia. Es impresionante ver la influencia tan grande del Islam, que es todo lo contrario al cristianismo, porque Pablo le dijo a los Gálatas, si aún un ángel del cielo os predicare otro evangelio diferente, no es que haya otro evangelio diferente, sino que algunos se atreven a predicar un evangelio diferente, sea anatema. Y este caballero que no escribió el Corán, porque era analfabeto y no sabía leer ni escribir, se casó con una mujer multimillonaria, incluso llegó a tener niñas de 8 y 9 años en su harén. Y él dice que todo lo que recibió, lo recibió porque un ángel del cielo se le aparecía y le daba sueños, visiones y palabras. ¿Y qué dice la Biblia en Gálatas capítulo 1? Si aún un ángel del cielo os predica un evangelio diferente al que yo os he anunciado, sea anatema. Pues esa es la cruda realidad. Ahora, el anticristo, por otra parte, no se puede manifestar cuando él quiera, porque hay como un freno, hay algo, más bien alguien que impide que él se manifieste y comience a operar en las naciones de la tierra. Volvamos a leer el texto que leímos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Arrancamos del 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene.
a fin de que a su tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, artículo determinado masculino, él sea quitado de en medio y entonces se podrá manifestar. Cuando yo pregunté en la escuela bíblica en la que yo estudié, ¿quién es este él? La respuesta fue inmediata: el Espíritu Santo. Eso fue lo que me dijeron y eso es lo que vulgarmente se conoce como una salida rápida. Sin embargo, no hay ni un solo texto en la Biblia que nos indique, que nos enseñe que habrá un momento en la historia de la humanidad que el Espíritu Santo no estará en la tierra. Eso es rotundamente falso. Yo incluso me atrevería a decir, eso es una herejía. Porque si el Espíritu Santo es Dios, ¿sí o no? No es una fuerza activa, como algunos dicen por ahí, sino si el Espíritu Santo es Dios, porque se llama Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, Espíritu de gracia, etcétera, etcétera. Si el Espíritu Santo es Dios, Dios está en todas partes al mismo tiempo. Y el Espíritu Santo no depende ni de la iglesia, ni del pueblo de Israel, ni de nada, ni de nadie para estar en un lugar. Cuando comienza uno a leer la palabra de Dios, uno se encuentra que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso de desordenada y vacía, ¿lo han pensado alguna vez? Qué traducción más rara, ¿no? El cura español o metió la pata o no sé lo que pasó, porque desordenada y vacía es una incongruencia. Si yo entro a un salón y está vacío, no está ni ordenado ni desordenado, pero lo hemos leído millones de veces, pero es que no dice eso en el texto original. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. El tema es interesante. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No estaba Abraham, no estaban las tribus de Israel, no estaba la iglesia, no había profetas, no había jueces, no había monarquía, no había nada, pero allí estaba el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios en ningún momento dice la Escritura que Dios lo va a quitar de la tierra, en ningún momento. Pero claro, lo que pasa es que asocian la presencia del Espíritu Santo con la presencia de la iglesia en la tierra. Y claro, como algunos han dicho que la iglesia no va a estar en ninguna parte de la gran tribulación, sino que se va antes, quiere decir que el Espíritu Santo se va con la iglesia o la iglesia se va con el Espíritu Santo. Pero eso no dice la palabra de Dios. Entonces otros comenzaron a decir que ese él se refería al Imperio Romano, pero no puede ser, porque el Imperio Romano hace ya muchos años que desapareció. Fue el único imperio de los 4 que menciona la Biblia que no fue destruido por otro imperio. Los babilónicos fueron destruidos por los medos persas, ¿sí o no? Los medos persas fueron destruidos por Alejandro Magno, por los griegos. Los griegos fueron destruidos y asimilados por los romanos, pero los romanos, ¿quién los destruyó? Nadie. El Imperio Romano se dividió, ¿verdad? Oriente, Occidente, Roma, Constantinopla. Se autodestruyó, no lo destruyó ningún imperio. Por lo tanto, el Imperio Romano, que ya no existe, tampoco impidió la manifestación del anticristo. Entonces, ¿de quién se trata? La Biblia nos enseña de quién se trata. Por ejemplo, vengan conmigo si les interesa el tema en Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. Hay un texto muy interesante que a veces como que la gente no presta mucha atención, porque ese último capítulo del libro de Daniel, que nosotros le hemos titulado El tiempo del fin, nos da un dato muy interesante. Dice que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Es un versículo que la traducción no ayuda mucho a su comprensión. Vuelvo a leerlo. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Permítame leerles en otra versión, yo creo que aclara mucho más. Cuando terminen de destrozar el poder del pueblo santo, cuando terminen de destruir el poder del pueblo santo, entonces vendrá el fin y el cumplimiento de estas cosas. Pero previamente a eso, Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará, realmente dice será quitado, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Recuerden que Daniel era de la tribu de Judá y él está recibiendo profecías y el Señor le dice para tu pueblo. Por lo tanto, Miguel es el gran príncipe que protege, que cuida al pueblo de Israel. Y cuando él se levante o sea quitado, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Ahí entramos todos. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, hay algo, o mejor dicho, alguien
que ha protegido a lo largo de la historia, por orden de Dios, al pueblo de Israel. Es un pueblo que, por ejemplo, el último conflicto bélico que ha experimentado, tuvo que pelear al mismo tiempo contra 7 enemigos. Ellos creían que esta ya era la guerra final, que Israel iba a desaparecer de la escena mundial, que iban a morir todos los judíos, no solamente en territorio israelí, sino en todas las naciones de la tierra. Y la cruda realidad es que Israel, a pesar de que ha tenido uno de los ataques más terribles desde la Segunda Guerra Mundial, específicamente el día 7 de octubre, el pueblo de Israel sigue estando ahí. Porque el pueblo de Israel no es que sea el pueblo más obediente y maravilloso del mundo, pero hay unos pactos, hay unas promesas que Dios ha dado, y Dios es fiel a sus pactos y a sus promesas. Un pacto no es un contrato es entre 2 personas, hay que cumplirlo los dos, pero un pacto, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, es un pacto unilateral donde Dios ha empeñado su palabra. Y si alguien destruye al pueblo de Israel, demuestra o que Dios no existe o que Dios es un mentiroso. Por lo tanto, es imposible que ese pueblo sea destruido aunque le ataquen 200,000 personas. El próximo intento, porque lo del 7 de octubre, escuchen bien esto, no sé si esto es profecía o no, pero lo del 7 de octubre fue simplemente un pequeño botón de muestra de lo que el pueblo de Israel va a experimentar. Un pequeño botón de muestra que ocurrió en un punto concreto donde yo tuve la oportunidad de visitar prácticamente todos los kibutzim del sur, menos el de Berí, que es donde estaba la familia viva, porque por la hora que llegué no me dejaron entrar los militares. Pero no fue algo que se expandió por todo el país. Pero la Biblia nos enseña, Joel capítulo 1, léanlo, es impresionante, que hasta Jerusalén van a llegar esas matanzas, esas violaciones y esas guerras terribles. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que partir de la base de que lo que pasó el día 7 de octubre fue simplemente lo siguiente: si Jehová no vela por la ciudad o no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Dios quitó su mirada, Dios quitó su mano durante 1 hora, y en 1 hora cientos de personas murieron, y si no llega a ser por la misericordia de Dios, ese pueblo en este momento no existiría. Pero hay una protección sobrenatural, pero llegará un momento cuando este arcángel que simplemente protege entrará en combate. Y entonces el anticristo, que se mueve con el apoyo satánico del diablo, del dragón, la serpiente antigua, como lo llama también la Biblia, se le ocurrirá una idea descabellada, y es juntar a todas las naciones de la tierra para que envíen a sus voluntarios para atacar con un ejército compuesto por 200 millones de soldados, que ataquen al pueblo de Israel y lo destruyan y tomen posesión de la ciudad de Jerusalén. Saben que acabo de estar en Colombia y el presidente de Colombia ha pedido por televisión voluntarios para formar una guerrilla para ir a pelear contra el pueblo de Israel cuando quieran. ¿Qué les parece? Se va a expandir como la pólvora el pedir voluntarios. Ahora fueron 50 barcos, supuestamente con ayuda humanitaria. Ninguno llevaba ni comida ni para ellos, y no lograron llegar. Pero fíjense cómo en un momento se armó la famosa flotilla que salió desde Barcelona, que fue un desastre y fue una vergüenza mundial, ¿verdad? Pero llegará el momento cuando 200 millones de personas irán a pelear contra Israel, porque saben que ni por tierra, ni por mar, ni por aire, aunque se junten 4, 5, 6 o 7 naciones, lo han podido destruir. Por lo tanto, van a armarse hasta los dientes y van a entrar en conflicto en un valle espectacular, precioso, por cierto, que se llama el Valle de Josafat o el Valle de Meguido, donde Napoleón, cuando desembarcó en Jafo, en Jope, dijo: este es el valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla. Y allí se va a llevar una batalla tan terrible, tan espectacular, que dice la Biblia que se utilizarán armas bacteriológicas, químicas, nucleares. 7 años cuando termine la guerra estarán quemando el armamento al fuego. Meses y meses tendrán que contratar a personas a sueldo para enterrar a los cadáveres. La sangre llegará a la altura de los frenos de los caballos. Y si Dios no interviene, entonces en esa batalla el pueblo de Israel sería totalmente extinguido y eliminado. El anticristo llega hasta el monte de los Olivos y dice que allí, por el resplandor de su venida, muere, y dice que allí lo entierran. Y hay una explicación de por qué el Señor permite que entierren nada más y nada menos que en el monte de los Olivos al anticristo. Recuerden que los hijos de Noé, y por ahí van los tiros, Sem, Cam y Jafet, 2 de ellos no quisieron ver la desnudez de su padre,
y uno se burló de ellos, que fue maldecido en la siguiente generación, como fue Canaán, pero sin embargo Jafet dice que ocultó la vista, apartó la vista de la desnudez de su padre. Pero bueno, dejamos eso a un lado. El tema es que la gran tribulación, cuando se manifieste este hombre, tenemos que comenzar a contar 3 años y medio, hermano. En cuanto este hombre se manifieste y logre un pacto de muerte, Isaías 23 lo denomina así, pacto de muerte, permitirá después de 2000 años que se cumpla el sueño de los judíos. ¿Cuál es? La reconstrucción del templo de Jerusalén. Y absolutamente todo, mis queridos hermanos, absolutamente todo, no falta ni un solo detalle, todo está listo, preparado y dispuesto para que cuando el Señor lo permita, el tercer templo de Jerusalén vuelva a ser construido. Algunos se preguntan, ¿y el Arca de la Alianza? La famosa Arca de la Alianza, que hay miles de libros y películas, ¿verdad? El Arca de la Alianza lleva ya muchos años en Jerusalén, ya está ahí escondida, debajo del monte donde crucificaron al Señor Jesucristo, ya están allí. Y había un detalle muy significativo que en hebreo se conoce como la pará adumá. La pará adumá es un animal, es una vaca. Ustedes entienden mucho de vacas, ¿no? Pero hay una vaca que tiene la característica, la particularidad de que todos los pelos de su cuerpo tienen que ser rojos o colorados. La vaca bermeja también se le conoce. Y es interesante notar que ese animal es el que se utilizaba para quemarlo entero sobre el altar, y con el resto que quedaba, con las cenizas, se utilizaba para purificar lugares donde habían habido muertos, donde había habido contaminación, donde había habido cosas antibíblicas, y se utilizaba como una especie de jabón para poder purificar. Ese animal no había aparecido, pero este año, por primera vez en 20 y tantos años que llevo viajando permanentemente a Israel, llevé por primera vez, repito, al grupo, a uno de los grupos que llevé, lo llevé a una ciudad llamada Shiloh. Shiloh fue donde estuvo el tabernáculo por más de 400 años, como usted sabe bien. Es el lugar donde se crió Samuel, con aquellos pervertidos Ofni, Fines, y con el sacerdote, ¿quién era? Sacerdote Elí y todo aquello, ¿verdad? Allí estuvo el tabernáculo. Bueno, pues en ese lugar hay una comunidad judía que compró ese monte rodeado de enemigos terribles. Y resulta que nos ponen en un holograma, nos ponen en unas películas, nos ponen toda la historia del tabernáculo, cómo fue construido, cómo fue destruido, cómo era, cómo se montaba, cómo se desmontaba, etcétera, etcétera. Al final de la proyección, corren la cortina y vemos detrás, lo tengo filmado, creo que por el teléfono lo tengo, aparecen 5 pará adumá, 5 vacas rojas, que han sido allí criadas y alimentadas y cuidadas con un cariño tremendo, preparadas para que en cualquier momento una de ellas sea sacrificada sobre el monte del templo y comience la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Hermano, lo que se avecina en el horizonte, lo que oteamos en el horizonte, es realmente espectacular. Repito, yo no sé hasta dónde vamos a poder ver, porque a mí personalmente y a muchos de nosotros, lógicamente, nos queda menos de lo que ya hemos vivido. El factor tiempo, lo bueno es que sabes lo que has gastado, pero no sabes cuánto te queda. Pero yo no sé hasta dónde el Señor nos va a permitir ver, pero estoy con una expectativa tan grande. Ahora me voy otra vez a Israel en noviembre, estaré también parte de diciembre, y me vengo antes porque los hermanos van a Canarias, si no me quedaba ahí hasta el año que viene, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? Cosas que generaciones anhelaron ver y no vieron. Profecías que se escribieron por grandísimos varones de Dios en la antigüedad y no vieron su cumplimiento. Nosotros estamos a punto de ver un tiempo realmente extraordinario, donde vamos a ver que la palabra de Dios se cumple, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra siempre permanecerá. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya, y a su nombre. Amén. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene, aleluya, amén. Yo le pregunté al apóstol, al pastor, ¿cuánto tiempo tengo? Y le voy a decir un chisme. Y él me dijo, cuando la gente se levante, vaya terminando. Entonces, permítame leer este texto que para mí es fundamental, es clave. Primera de Corintios capítulo 15. Miren qué belleza, miren qué revelación. Es que esto es una joya, hermano. Esto es algo increíble.
¿Saben que el apóstol Pablo tuvo una experiencia que él la cuenta en tercera persona, como si fuera hablando de otra persona, pero es de él? Dice, conozco a un hombre que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, subió a la presencia de Dios y allí oyó y vio cosas inefables que no le permitió el Señor compartirlas. Y para que las visiones y las revelaciones no me exaltase sobremanera, el Señor envió un aguijón en la carne por el cual he rogado 3 veces, pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, Pero hay un momento en el que él, evidentemente porque el Señor se lo permitió, él dice lo siguiente en 1 Corintios 15, verso 51, y dice, he aquí, os digo un misterio. Te voy a contar un secreto. No te lo contó Daniel, ni Malaquías, ni Joel, ni Sofonías. Esto es un secreto que nunca se ha contado y yo te lo voy a contar. Y el secreto es el siguiente, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Habrá una generación de creyentes que no experimentará la muerte. Y saben, yo llevo un montón de años pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero ser de eso. Yo quiero ser de eso. No me hace ninguna gracia que me tiren 500 kilos de tierra encima y me hagan un funeral. No me gusta eso. Entonces yo le pido al Señor que yo sea de estos que no van a morir, pero todos seremos transformados. Es la palabra metamorfosis, de gusano a mariposa. Entonces fíjate, el secreto dice, hermanos, no todos los cristianos van a morir. La mayoría han muerto, porque para ir al cielo hay que morir, evidentemente, ¿no? Pero no todos van a morir, pero todos serán transformados. Y la pregunta es, ¿cuándo? En un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Así, instantáneo. ¿Cuándo? Léalo, lo tienen ahí, ¿no? A la final trompeta. ¿Cuántas hay? 7. Aquí dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán incorruptible y luego nosotros seremos transformados. Si te dice cómo y cuándo. El cómo, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. De gusano a mariposa, una transformación espectacular, un tiempo que no es finito, no se enferma, no está limitado por espacio ni tiempo, como el de Adán y Eva. Dios plasmó su perfección en Adán y Eva. Probablemente Adán y Eva hasta podía volar, podía sumergirse horas debajo del agua, no estaba limitado, era un ser inmortal, ni siquiera sudaba, porque esa fue la consecuencia del pecado, que te vas a ir perdiendo humedad y te vas a ir secando, ¿verdad? No había dolores, no había enfermedad, estaban desnudos, una armonía extraordinaria. Todo eso que lo que se perdió se vuelve a recuperar con el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Este cuerpo que tenemos, por mucho que lo cuides y lo pintes, te pongas los labios así y te pongas por allí y por allá, eso es barro, eso no vale para nada. Uno se cree muy bonito, muy lindo, eso no vale para nada, eso es un gusano. El cuerpo bonito es el que vamos a tener después de la resurrección, el cuerpo glorificado, aleluya. Que puedes entrar y salir. No te vas a enfermar, te vas a mover de un lugar a otro simplemente pensándolo, algo realmente increíble. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Dice, a la final trompeta. ¿Cuántas trompetas hay? 7, pero es que le preceden primeramente 7 sellos. Entonces usted dice, ¿y en qué sello estamos o en qué trompeta estamos? Lea la Biblia. Aún no han sonado las trompetas, ni los sellos, ni nada de eso. Pero como es un orden cronológico, son como los eslabones de una cadena. Un acontecimiento nos lleva a otro, total 21, 7, 7 y 7. Usted puede saber en qué momento se encuentra. Y la palabra del Señor nos da un dato más. Cuando se manifieste el anticristo, comienza la cuenta regresiva, comienza lo que llamamos la gran tribulación. Pero ¿cómo vamos a poder reconocerlo? Porque hay muchos hombres que no se casan, que no les gustan las mujeres. Hay muchos hombres que son ateos o adoran otras religiones. Pero hay un dato tremendamente significativo que nos da Juan. Hay muchos, pero uno de ellos dice, aquí hay sabiduría. Contad el número de su nombre, porque el nombre de la bestia o el número de su nombre es 666. ¿Y esto qué significa? Esto significa que los idiomas que el Señor escogió para escribir su palabra, tanto el hebreo como el griego, Antiguo y Nuevo Testamento, son idiomas alfanuméricos. Es decir, cada letra equivale a un número. Es como si nuestro idioma, que no es así, pero pusiéramos el 1 para la A, el 2 para la B, el 3 para la C y así sucesivamente. En hebreo, las letras son números y los números son letras. Es decir, que cuando usted anote el nombre de la persona que cree que puede ser, si suma su valor numérico,
666, querido, ahí tiene un dato tremendamente significativo. Pero si no suma, pues por muy malo que sea, ese no es la persona. En otras palabras, no hay excusa, queridos hermanos. Tenemos la información de Dios, que es el periódico de mañana, y lo bueno de todo esto es que el futuro en la Biblia tiene la particularidad de que está contado en tiempo pretérito. Es decir, Dios te cuenta el futuro como algo que ya ha sucedido. Porque la mirada tridimensional de Dios ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Nosotros vamos haciendo la historia. Podemos mirar atrás y mirar el pasado. Vivimos en el tiempo presente, pero no podemos vislumbrar lo que nos queda en el futuro. Pero Dios ya vio el final de la película. Dios ya sabe quién gana, quién pierde, quién se salva, quién se condena. Lo sabe absolutamente todo. Y en su inmensa sabiduría y soberanía nos muestra en algunas ocasiones lo que va a suceder y te lo cuenta como algo del pasado. Como por ejemplo cuando Juan está en la isla de Patmos y un anciano le dice: oye, escucha una cosa, esta multitud de todas las naciones, pueblos, tribus, lenguas, que no se puede contar de tanta gente que es, quiénes son y de dónde han salido. Y Juan lloraba y le decía: no lo sé, Señor, yo no sé quiénes son esta gente, ni sé tampoco de dónde vienen. Ni siquiera habíamos nacido nosotros. Y sin embargo ya le está relatando que habrá una multitud vestida de ropas blancas. Y dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y ni siquiera aún ha comenzado. Pero ya Dios te cuenta como los que han salido. En otras palabras, es extraordinario estudiar este tema. Porque es un tema que nos abre los ojos y nos muestra, queridos hermanos, que la Biblia es tremendamente poderosa y que estamos en el camino correcto, porque el camino correcto es el Señor Jesucristo, el mediador perfecto. Él es el autor de la vida. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, para ir acabando, me va a ayudar mucho si ustedes en esta noche son tan amables, o mañana a la mañana, de leer el capítulo 7. Hay otros capítulos que podría pedirles, pero con que lean el capítulo 7 de Daniel me conformo. Me va a ayudar mucho para la explicación que mañana vamos a dar. Y usted se va a dar cuenta que el libro del Apocalipsis no es el libro más difícil de la Biblia, que no se escribió para confundir, sino al contrario, para ayudarnos, para fortalecernos. Lo que pasa es que el lenguaje del Apocalipsis evidentemente es un lenguaje diferente al que utilizamos cotidianamente, pero en cuanto usted entienda los números, los animales, los colores, usted va a decir: ahora lo entiendo. Y yo lo que quiero es que cuando me vaya para España, usted comience a leer las profecías y comience a leer el libro de Apocalipsis y le diga: Señor, gracias porque estoy en la verdad, te he conocido y me estoy preparando para tu venida. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Gracias, pastor. Bueno, hermanos, yo no quiero terminar el culto sin que alguien tome la decisión de tomar en serio a Cristo. ¿Qué quiere que le diga? ¿De qué serviría que usted sepa de todas las bestias, de todos los animales, del dragón, de Babilonia, la gran ramera, si cuando venga Cristo usted no está anotado en el libro de la Biblia, es de la vida? Y yo no quiero terminar este momento sin darte la oportunidad, porque algunos tienen avidez de conocer la Biblia, pero no tienen avidez de amar y servir a Jesús. Son los, qué sé yo, son teólogos. A mí me aparecen en mis redes personas que me dicen: no, pero usted, que Cristo va a venir después, va a venir antes, qué sé yo. Hay cada uno que hablan pavadas en las redes, pavadas. Tenemos que prepararnos, tenemos que conocer la palabra de Dios, pero por sobre todo tenemos que tener la seguridad de que nuestros pecados son perdonados y que Cristo lleva las riendas de nuestra existencia. Si hay alguien aquí que no tiene la seguridad
de su salvación, de que no tiene la certeza de parte de Dios de que va a ser transformado en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, esté vivo o esté muerto, y va a ser tomado por Jesús para ser llevado con Él en las nubes, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Lo primero que necesitamos es tener la certeza de que somos de Cristo. Así que te pido que te pongas de pie urgente, porque ahí donde estás vamos a orar por vos, no podemos pedirte que pases. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Hay ciertas cosas en las que podemos disentir, ¿no? Pero hay otras que no pueden pasar. Yo creo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No creo que la gran tribulación comience con la llegada del anticristo, pastor. Te desafío a que luchemos mañana. Creo que viene un poquito más adelante. Cuando veáis la abominación desoladora sentada en el lugar santo, ahí, que no es al principio de la manifestación del anticristo. Pero yo comparto con el pastor esa pasión de escudriñar la Biblia, de escudriñar la palabra de Dios. No obstante, ¿de qué me serviría saber todo si pierdo mi alma? ¿De qué te serviría tener la razón si Cristo no está sentado en el trono de tu vida? El reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo una fiesta de bodas para su hijo. El anhelo de Dios es que formes parte de esa boda, que llegues a ser parte de su cuerpo, de su sangre, de su carne y de sus huesos. Ser parte de Cristo, que Él sea tu cabeza. Y voy a dar unos segundos más, porque siempre hay algún indeciso que dice, bueno, vamos a ver más adelante. Yo te pido por Dios que no esperes para más adelante. Ahí está. Era por vos. A ver, ¿quién más? Ay. Vamos a ver más adelante. No, ahora. Cristo te está llamando ahora. Si ustedes me permiten, les voy a pedir que hagan una oración conmigo. Que le pidan a Jesús: Jesús, quiero que seas mi Señor. Quiero que me limpies, quiero que me perdones, quiero que me des vida. Algo así vamos a orar. Amén. Voy a pedir para que no nos distraigamos. Muy bien, ¿es tu abuela ella? ¿Quién es ella? Ah, es tu madre. Perdón, mamá. Qué lindo. La oración que vas a hacer ahora te va a poner en la gloria. Te va a dar vida. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cansados, trabajados, cargados. Yo les daré descanso. Hoy entrará en descanso tu alma, que tanto lucha, que tanto se preocupa, que tanto pelea, que cuántas emociones la marean a tu alma. Y Jesús dice, yo hoy te voy a dar paz. Hoy vas a entrar en la paz del Señor, porque la paz del Señor viene cuando el Señor viene a la vida de las personas. Yo voy a pedir que, para no distraernos, cerremos nuestros ojos. Y los que se pusieron de pie, voy a pedir que nadie se mueva ahora. Es un momento tan solemne. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando hay gente que se entrega a Cristo, gente que se arrepiente.
Repitan conmigo, Señor querido, Señor querido, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te necesito. yo te necesito. Líbrame hoy, Líbrame hoy, líbrame ahora líbrame ahora del poder del pecado, del poder del pecado, de la condenación de la eterna. condenación eterna. Cúbreme con tu sangre, Cúbreme con tu sangre. dame vida, Dame vida. llévate mi pasado, Llévate mi pasado. llévate mis pecados, Llévate mis pecados. quítalos de mí, Señor. Quítalos de mí, Señor. Quita de mí el poder del mal. Quita de mí el poder del mal. Líbrame del mal, Señor. Líbrame del mal, Y Señor. líbrame del poder del Y mal. líbrame del poder del En mal. el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la en vida. el libro de la vida. Yo creo que me amas. Yo creo que me amas. Yo creo que tienes Yo misericordia. creo que tienes misericordia. Que no importa los pecados que yo Que haya no importa cometido, los pecados que yo haya cometido. tú los puedes Tú los perdonar. puedes perdonar. Tú me das vida ahora, Tú me das Señor. vida ahora, Señor. Siéntate en el trono de mi vida. Siéntate en el trono de mi En vida. el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. 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 Fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Miren, estoy muy agradecido por tu visita, querido. Come Biblia esta noche, decirle que tenés al lado. Come Biblia esta noche. Léete el capítulo 7 de Daniel. Léete el capítulo 7 de Daniel. ¿Verdad, pastor, que al principio uno empieza a ver esas bestias y no entiende nada? Pero uno lo lee y lo lee y lo escudriña y empieza a entender y empieza a recibir información de Dios acerca de qué significan esas bestias. Hoy ya se van a ir, están muy apurados. Pónganse de pie todos y pónganle el pie al que se quiera ir. Todos de pie. Mi espíritu está, y te guardaré. Cuán grandes todos, cuán grandes son tus obras, profundos tus pensamientos, no hay nadie como tú. Caerán a tu lado mi espíritu a tu diestra, mas yo te libraré y te guardaré.